Hola a todos y todas, gracias por la espera. Ahí está conectado el padre Uriarte, le damos la bienvenida. Está con el usuario user. Pero antes de darle la palabra, quería, por supuesto, agradecer la presencia de ustedes. Por supuesto, también lo voy a presentar, aunque algunos lo conocen. A los que nos acompañan por primera vez, agradecerles también su tiempo. Recuerden, por favor, que estamos haciendo el esfuerzo conjunto entre todos y todas de vernos una vez al mes, más o menos, en el marco del año ignaciano y a través de estas charlas formativas, ¿no? Hace 2 meses, en mayo, el padre José Luis Gordillo nos hablaba del peregrino. Hace un mes, el padre Adolfo Domínguez nos hablaba de la conversión de Ignacio como un fenómeno siempre presente que nos corresponde, nos toca también a nosotros. Y hoy el padre Uriarte, a quien muchos conocemos y recordamos con cariño y con quien nos une una amistad fuerte, nos va a proponer una reflexión sobre el principio y fundamento, que son palabras claves en el horizonte de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Eh, Les damos la bienvenida entonces. Yo diré brevemente que Padre Urarte es fundador de la escuela o de la experiencia educativa Ruiz de Montoya. Ha trabajado aquí en la Ruiz por más de 20 años y luego, como dicen los jesuitas, ¿no? Fue enviado, fue designado a trabajar en San Ignacio, en Jaén, a quien él le tiene mucho aprecio, ¿no? A San Ignacio, había estado ahí buen tiempo. Me parece que desde hace ya algún tiempo también se encuentra en Lima, en la parroquia de Fátima. Entonces le doy la bienvenida no solamente a ustedes, sino sobre todo a él, y le damos la palabra. Javier, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegra muchísimo participar de la Ruiz. La llevo en mi corazón. He estado 23 años en la Ruiz de Montoya, primero como escuela superior y luego ya como universidad. Y estoy seguro que voy a encontrar por lo menos algunos rostros muy queridos y, y compartir pues lo que todos llevamos dentro. Voy a ver, compartir pantalla ahí. Bien. Bien, bueno, pues entonces, eh, a ver, algo ha pasado. Quizás has abierto otra pantalla, o sea, o no has abierto tu PPT. ¿Qué quieres compartir? Bueno, ver los rostros de algunos más. Ya, ¿quieres Solo, vernos? solo veo los rostros en mi rostro nada más. Ah, bueno, sí. Aquí está Eva Boyle, muy bien. Cecilia Burga. ¿Alguien más anda por ahí? Muy bien. Bueno, pues con mucho gusto. Ya. Entonces, Juan Carlos, empezamos, ¿no? Sí, perfecto, dale. Muy bien. Bueno. He estado pensando mucho qué ofrecerles. Explícitamente Juan Carlos me pidió el principio y fundamento, que es el comienzo y el pórtico de los ejercicios espirituales. Entonces, lo voy a hacer, primero voy a poner un video muy simpático sobre San Ignacio, todo su recorrido, que como saben estamos celebrando el año ignaciano, porque se cumplen 500 años de la herida de Ignacio en Pamplona. Pudimos verlo y orarlo en la Catedral de Pamplona, la celebración con nuestro general Arturo Sosa, y se cumplen 500 años de la herida y ya la conversión de Ignacio y todo lo demás, de la fundación de la compañía. Y termina el 12 de marzo del
del 1622, porque fue la canonización de Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de Santa Teresa de Jesús, de San Isidro Labrador, que es el patrono de la ciudad de Madrid, y en el Vaticano dijeron muchos españoles y pusieron a San Felipe, la canonización también de San Felipe Neri, que es italiano. Y se cumplirían entonces 400 años de la canonización, el 12 de marzo del 2022. Pues ese es el motivo. Entonces, le voy a ofrecer el principio y fundamento y primero voy a ofrecerles un videíto muy simpático de la vida de Ignacio. Y como lo vamos a hacer en ambiente de oración, porque además las diapositivas que les voy a ofrecer sobre el principio y fundamento son para estimular e inspirar la oración. Entonces, vamos a ir todo por ahí. Encontrar a Dios en todas las cosas. Me gustaría decirte algo al respecto. Ahora que estoy al final de una vida llena de aventuras, y puedo decirte que encuentro a Dios siempre que quiero encontrarlo. ¿Cómo sucedió? Mira a este joven, un caballero de verdad. Ese soy yo. Deja de compartir, Javier, para que Rachid lo pueda pasar. ¡Qué sorpresa! Allí en el campo de batalla comenzó mi aventura con Jesús. Estuve tirado durante un año. Al principio, con una sola cosa en la mente: reiniciar mi vida como caballero lo antes posible. Hasta que lentamente descubrí que Dios tenía otros planes para mí. Soñé mucho esos días. ¿Qué otra cosa podía hacer? Soñé con una mujer importante, cómo ganaría su afecto a través de mis actos heroicos. Lo que yo quería era leer novelas de caballeros, pero lo que conseguí fue un libro sobre la vida de Jesús y una colección de historias de santos. Gente que seguía a Jesús de manera especial. Me sorprendió que yo también empezara a soñar con esas historias. Luego me imaginé cómo realizaría las mismas hazañas que los santos y qué haría incluso más por Dios que todos esos hombres y mujeres juntos. En toda esta fantasía hice un descubrimiento importante. Cada vez que pensaba en mi vida heroica como caballero, me sentía con energía al principio, pero luego me sentía dormido y cansado. Sin embargo, cuando pensaba en las grandes hazañas que realizaría para Dios, me sentía igual de emocionado, pero me mantenía lleno de energía y después venía una profunda alegría. Una diferencia sorprendente que resultó ser la clave para encontrar a Dios en la vida diaria. Mi deseo de dedicarle mi vida radicalmente a Dios se hizo cada vez más fuerte. Para mí, eso fue dejar atrás mi vida de caballero. Decidí ir a Jerusalén como peregrino porque quería estar en los lugares donde mi nuevo amigo Jesús había estado. Este pensamiento me llenó de alegría, lo que para mí era una señal más de que estaba en el camino correcto. Cuando todavía estaba en el comienzo de mi viaje, me metí en una discusión con un hombre musulmán. Encontré ofensivo lo que dijo sobre María, la madre de Jesús, y realmente me dolió dentro. Siguió adelante y empecé a cuestionarme. Creía que había insultado a María. ¿No debería matarlo con mi daga? Ciertamente lo habría hecho antes, pero tal vez no encajaba esto con mi nueva vida. No lo sabía. Decidí darle rienda suelta a mi mula para que pudiera decidir. De esta manera, y para mi sorpresa, descubrí que podía confiar en la voluntad de alguien fuera de mí. No estoy solo en esto. Más tarde, cuando supe mejor quién es Dios y cómo encontrarlo, no dejé que una mula decidiera, sino Dios mismo. Viajé a la ciudad de Manresa, donde tuve muchas nuevas ideas. En mi corazón todavía era un seductor que quería cortejar a Dios de la misma manera
que había conseguido el afecto de las mujeres. Y si un santo se había arrodillado durante 5 horas, entonces yo tenía que rezar 7. En otra ocasión, decidí no comer ni beber durante una semana. Seguí ciegamente el ejemplo de todos los santos al mismo tiempo. Y eso me hizo muy infeliz. Me volvió tan desesperado que incluso consideré terminar con mi vida. Esto no era lo que tenía que pasar. Claramente vivir así no era lo que Dios me pedía que hiciera. Desde esta crisis, me di cuenta de que Dios me estaba invitando a buscarlo a mi manera. Era como si mis ojos se abrieran lentamente. Poco a poco descubrí cómo podía encontrar a Dios escuchando mis sentimientos más profundos. En esto, mi amistad con Jesús fue de gran ayuda. Trabajé en ello todos los días rezando con las historias de la vida de Jesús. Presté mucha atención a lo que pasaba en mi corazón. ¿Qué me estaba invitando a hacer? De esta manera, aprendí a discernir. A ver cómo podría dirigir mejor mi vida y encontrar a Dios más fácilmente. Un año después, al fin hice la travesía a Jerusalén en barco. Una y otra vez, visité los lugares donde Jesús había estado. ¿Qué más podía pedir? Pisando la misma tierra donde mi amigo Jesús había estado, respirando el aire que él respiraba. Antes de volver a casa, fui a los Olivos una vez más. Busqué el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Como estaba prohibido ir allí sin un guía, tuve que sobornar al guardia. Quería rezar en el lugar donde Jesús había puesto sus pies por última vez. Cuando me di cuenta de que no sabía en qué dirección estaba Jesús en su ascensión, volví. Quería saber hasta los más pequeños detalles sobre Jesús. Ahora estaba claro para mí que todo, absolutamente todo, está centrado en él. Mientras me llevaban detenido luego por la ciudad como un criminal, yo estaba feliz. Sentía a Jesús cerca. De vuelta en Europa, comencé a estudiar. Me di cuenta de que no solo hay que usar el corazón para encontrar a Dios, sino también la cabeza. En París, me hice amigo de 6 estudiantes con quienes más tarde fundaría la Orden de los Jesuitas. Con ellos hice otro descubrimiento. Puedes encontrar a Dios dedicándote a los demás. Más que eso, puedes encontrarlo en todas las cosas. Así, nos ocupamos de los pobres y ayudamos a otros a encontrar a Dios en su vida. Es difícil creer lo que esa bala de cañón puso en marcha. Un soldado que fundó una orden religiosa. Eso es una conversión. Y sin embargo, esto no es algo excepcional, en absoluto. Tú también puedes aprender a discernir la voz de Dios en los sentimientos y deseos de tu vida. De esta manera, Dios te invita a vivir con alegría y amor, para ti y para los que te rodean. Depende de ti elegir y tomar tus decisiones. Hay muchas maneras de encontrar a Dios. Encuéntralo entre los jóvenes que miran con esperanza al futuro. Escucha a la tierra que gime y reclama su curación. Descúbrelo en los pobres, los refugiados y los excluidos que piden justicia. Dios te invita también a buscarlo y encontrarlo en todas las cosas. ¿A qué conversión? ¿A qué cambio de dirección te está llamando?
Gracias, Rachid. Ok, Bien. Javier. Muy bien, muy bien, muy bien. Buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Entonces, como explícitamente me han pedido el principio y fundamento, voy a leerlo y les voy a ofrecer un comentario, que es más bien una oración. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre, y para que le ayuden a la prosecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuando para ello lo impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Entonces, el principio y fundamento nos dice que no podemos hacernos indiferentes de todas las cosas creadas. Y como dice Ignacio en otro momento de los ejercicios, encontrar a Dios en todas las cosas. Ignacio nos pide la integración de 4 polarizaciones: salud o enfermedad, vida larga, vida corta, oprobios y vituperios, y riqueza o pobreza. Y entonces, buscar lo que más conduce para el fin que hemos sido creados. Lo que más, la palabra magis en latín puede tener 2 acepciones: más en el sentido de llegar a más, ser más, y la palabra magis también puede significar un plus que nos ganamos para nosotros mismos, más para nosotros mismos, un plus que añadimos que no nos hace mucho bien porque no nos permite ir al más que el Señor nos pide. Juan Carlos me pidió que les ofreciese este principio y fundamento del Padre Arrupe, que es la clave de lectura de todo lo que les ofrezco esta tarde. Principio y fundamento en la vida cotidiana. Y nos dice el Padre Arrupe: no hay nada más práctico que encontrar a Dios, es decir, enamorarse rotundamente y sin ver atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento,
enamórate, permanece enamorado y esto lo decidirá todo. Es decir, es una expresión bellísima de Arrupe, inspirada quizás en los ejercicios espirituales, que el último ejercicio después de las 4 semanas es la contemplación para alcanzar amor. Lo repito, no hay nada más práctico que encontrar a Dios, es decir, enamorarte rotundamente y sin ver atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tu fin de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro, con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado, y eso lo decidirá todo. Entonces, como estamos pasando en el Perú y en todo el mundo una crisis muy fuerte por la pandemia, yo he perdido en España 2 primos hermanos por la pandemia, muy queridos, y me perdonen que me desahogue. Uno de ellos en Pamplona, donde vive una hermana de mi madre, su hijo José. Y el arzobispo de Pamplona llamó a María Luisa, la esposa de mi primo, para darle el pésame. Y de otra hermana de mi madre, María Paz, prima hermana mía, en Madrid, pertenecía a una comunidad laical Sontag, y en la revista de la comunidad publicaron un artículo: María Paz, la mujer menos egoísta del mundo. Mis hermanos me lo han mandado. Entonces, ese dolor muchos lo tenemos. Sé de nombres muy queridos que lo han vivido. Y luego, con Arrupe, les ofreceré lo que es el tema político muy brevemente y el tema social tan fuerte que hemos vivido y estamos viviendo. Entonces, como Ignacio dice con salud o enfermedad, y él estuvo herido en Pamplona, y gracias a Dios los franceses, sus enemigos, se ve que le valoraban, lo llevaron en camilla desde Pamplona hasta Loyola. Ahí empezó su convalecencia, que habla de cómo le tuvieron que integrar unos huesos, mucho dolor, y fue su conversión. Entonces, por la pandemia, les voy a ofrecer este poema de Benjamín González Vuelta, un gran formador, fue instructor de tercera aprobación, precisamente en Cuba. Él es español, pero trabajaba en Cuba y en República Dominicana. Además, José Luis Gordillo hizo precisamente su tercera aprobación con Benjamín González Vuelta. Entonces, hace una introducción de cómo vivir los ejercicios en tiempos de pandemia. Y al final pone una oración de Dios en la pandemia. La voy a ofrecer para que esta crisis tan fuerte que estamos viviendo, pues nos inspire la oración. Dios de la pandemia, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Pedir y buscar unidos, como el inspirar y el expirar. Pedir nos abre el corazón al don de Dios
es su surgir, en su crecer y en su sazón. Buscar nos activa enteros para salir y encontrar el don, que ya crece entre nosotros al ritmo y forma de lo humano. Dios sabe lo que necesitamos y ya ha empezado a dárnoslo antes de que se lo pidamos, y es mayor que nuestros sueños. En los trabajadores enmascarados, los laboratorios en silencio, las rutinas de servidores anónimos, la soledad intubada y muda. El vacío respetuoso de las calles, los templos llenos de ausencia, las cuatro paredes familiares, los muertos al sanar a los heridos, los entierros sin funeral ni llanto, el cálido aplauso de las 8 y las insomnes redes digitales. Ya está creciendo un don impredecible, desbordando nuestras oraciones y las previsiones de los sabios. ¿Qué nueva humanidad se está gestando en esta tierra que gime su embarazo? No le pidamos a Dios impacientes que presione el vientre de la historia y acelere el parto. Es tiempo de silencio servicial y expectante. Es tiempo de silencio servicial y expectante. Pues esta es la inspiración ignaciana precisamente para estos tiempos de pandemia. Y ahora les voy a ofrecer un PowerPoint que se hizo en su momento más bien para la pastoral juvenil, que es el Dios del principio y fundamento. Sí. Ahora tienen el principio y fundamento del hombre es creado. Entonces, lo que pide Ignacio es servir a nuestro Señor, que como el lema de la Compañía de Jesús desde sus comienzos fue a mayor gloria de Dios, precisamente con la Congregación General 32, ya con Arrupe, se cambió a la expresión de Ignacio, que dice en la contemplación para alcanzar amor, enteramente reconociendo tanto bien recibido para en todo amar y servir. Por eso empezamos con la expresión de Arrupe, enamórate y esto lo decidirá todo. Y entonces ya pone las polarizaciones, todo es creado para que seamos libres, para vivir en libertad y integrar las 4 polarizaciones, salud, enfermedad, riqueza que progresa, honor que deshonor, vida larga corta. Y solamente deseando. Ignacio dice, no solo el saber harta y satisface el alma, sino sentir y gustar las cosas internamente. Bueno, pues enteramente deseando lo que más conduce. Internamente significa afectivamente, para en todo amar y servir. Pasa. Aquí tienes, son 2 sustantivos para diferenciar. Principio, habla del origen, es el punto de partida, es la verdad en la cual se deriva todo lo demás. Fundamento, es lo que permanece, lo que da estabilidad, solidez, razón. Y que nos preguntemos, ¿cuál es mi principio y fundamento? ¿Qué es lo que mueve mi vida? ¿Cuál es esa tierra, esa base sobre la que pongo mis raíces más hondas?
el sentido y la razón que hace que me levante por las mañanas, lo dice Rupe, lo que hará cuando te levantes por la mañana. Y sigue adelante. El motor que dinamiza e impulsa mi quehacer diario, lo que hará por las mañanas, lo que harás los atardeceres, dice Rupe, cómo pases los fines de semana, es decir, la vida cotidiana, el sentido de la vida cotidiana. En definitiva, mi principio y fundamento, ¿cuál es esa roca firme sobre la que voy a construir el edificio de mi realidad? Pasa. Reconozcamos todo lo que vivimos en el aire y todo lo que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas surgidas de su amor. Él, solo Él, nos hace únicos e irrepetibles, amados por algo y para algo. Nos centramos en el corazón. Ese es el corazón de Dios. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que jamás podíamos ver, ni imaginar, ni escuchar. Pasa. Esta primera afirmación, que estamos en este mundo no para entretenernos, sino para acumular bienes, no para acumular bienes, riquezas, poder, que lo estamos viviendo, sobre todo en la política y en la crisis que estamos pasando, de más pobreza. No para buscar el placer, estamos para amar y servir a Dios y al prójimo. Es como una brújula, un criterio que me sirve para orientar toda mi vida. Pasa. Como hombres podemos creer el riesgo de creernos el centro del universo. Me recuerda la noticia, uno de los hombres con más dinero en el mundo acaba de ir en un cohete a la luna. Y aquí dice que estamos convencidos que es la última bebida isotónica que queda en el desierto. Nos agobiamos por tener acumulación, años, dinero, poder, diplomas, etcétera, lo que estamos viviendo. Pasa, por favor. Por lo tanto, es abandonarse a Dios, saber que Él tiene la iniciativa. Hacerse indiferente no significa indiferente lo que dice Ignacio, es hacerse libre. Esa indiferencia no es una distancia, sino todo lo contrario, es hacerse libre. Ese es el absoluto. Todo lo demás, la salud, el dinero, la vida, es relativo. Y sabe que nos ponemos en buenas manos. Lo habla del tesoro, la parábola del tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Pasa. Repite, es un método para encontrar a Dios, ganar en libertad interior y adiestrar los sentidos hacia su voluntad. Que se haga tu voluntad. Lo decimos en el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pasa, por favor. No me digas. Sí, ahí terminaba la última versión que me mandaste, ¿te acuerdas? Ya. Ah, bueno, sí, claro. Sí. Son todas las diapositivas. Tienes razón. Bueno, pues entonces, si pueden, podemos hacer un comentario de... Sí, Javier, yo más bien invitaría a mis compañeros, si alguien tiene alguna inquietud, siempre a veces hay preguntas, yo mismo por ahí tengo una pregunta, ¿no? Pero como somos pocos y hay confianza, no sé si alguien quiere hacer algún un comentario, ¿no?
o una pregunta. Por ejemplo, Eva Boyle siempre es inquieta con sus Siempre pregunto, sí. interrogantes. Quería darle la oportunidad a otro. Pero es cierto. Javier, qué gusto verte. Qué ¿Cómo gusto estás, Eva? escuchar también después de algún Me alegra tiempo. mucho. Me alegra mucho. El espíritu de Ignacio que nos acompaña y las cosas que nosotros pretendemos hacer siguiendo su camino, que es el camino de Jesús también, ¿no? Así es. Se hace cada día más difícil. Ujú. ¿Cómo ves esta generación? ¿Cómo ves estos grupos de jóvenes que cada vez se manifiestan relativamente poco espirituales, que no creen en la religión, que tienen algunas ideas que también deviene del comportamiento de nosotros, los cristianos, ¿no? A veces Ujú. no damos un buen ejemplo. ¿Cómo ves a esta nueva generación? Bueno, veo esta generación que realmente, primero que cada vez hay menos familias católicas, expresamente católicas y con formación, pues realmente de iglesia, de vivir la fe, el amor, de celebrar. Muchas veces los sacramentos a veces son los más fundamentales, pero no hay. Pero por otro lado, veo que los jóvenes también tienen su estilo, tienen su estilo. Me van a permitir que saque una separata que hay de la liturgia diaria muy bonita que habla de los jóvenes. Esperen un momentito. Aquí está. No sé si la ven. Sí, Y la sí. vemos, los jóvenes en el Perú. Estoy ocupado, estoy ocupado. Ya. Aquí la tienen. Se ven a los jóvenes ya En el Perú. con los rostros y habla precisamente de esta realidad. Los jóvenes quisieran resaltar algunas características, y es que el joven peruano es emprendedor, tiene ideas y busca surgir, salir adelante, luchar y trabajar. Es soñador como cualquier joven. Expresa claramente lo que quiere y lo que desea. Tiene grandes desafíos. Muchos son piadosos, colaboran en una parroquia, en una comunidad, pero otros, como no hay un testimonio muy fuerte de sus familias, les cuesta mucho trabajo precisamente descubrir ese mundo. Entonces, tenemos que ellos pongan la agenda. A veces queremos formar y hacer de los jóvenes lo que nosotros pensamos. Ellos tienen que poner la agenda de lo que desean vivir, de lo que desean que nosotros les acompañemos, de cuáles son sus temas privilegiados. Es verdad que ahora con las redes sociales hay mucha dispersión y mucha concentración. Hay comunicaciones de todo estilo y ahora es mucho más las redes a veces que las mismas personas. Pero yo creo que los jóvenes tienen mucho que decirnos y tienen mucho que ofrecernos para que nosotros vivamos su agenda y les acompañemos en todos los temas que ellos necesitan ir madurando y creciendo y compartiendo. Muy bien. Víctor Casayo, a quien conoces bien, tiene una pregunta también. Víctor, hola. No sé, ¿alguna otra pregunta, por favor? Hola Javier, sí, como dice Juan Carlos, un pretexto para saludarte, pero no, Los audífonos. sí, no que era un pretexto para saludarte Javier, después de tantos años Hola, en el Víctor. escenario de la Ruiz, al menos ahora virtual, Ya. pero
pero no es solo pretexto. Gracias por toda la presentación. A mí, te soy sincero, hay una palabra y un comentario que has dicho que sí me ha agarrado, que es recordar esto, que el fundamento es eso que no se mueve, ¿no? Lo que nos da estabilidad. Y me has dejado pensando, o sea, después de todo este tiempo de pandemia, con lo que hemos visto a las personas cercanas, estudiantes, etcétera, ¿qué queda de fundamento, no? O sea, me pregunto yo también, ¿qué te queda a ti, no? Pensando en las personas que han fallecido, en el temor, ¿no? De perder a las personas cercanas, el perder el trabajo, el perder a alguien cercano, creo que es creo que es de esa teología que decíamos en nuestra época, pues que se hacía carne, ¿no? Es decir, pucha, meditar qué cosa es lo que queda como fundamento, no sé, me ha tocado esto que has dicho y me deja pensando, y más todavía con el gusto de volverte a escuchar, Javier, un abrazo. Un abrazo, Víctor. Primera vez que te veo con bigotes. Te he dejado con cara de chiquillo. Muchas La gracias. edad, hermano, la edad, así. Muchas gracias. Ya. ¿Algo más, por favor? Yo en esa misma línea, Javier, en la misma línea que ha abierto Víctor, eh, a mí siempre me queda la sensación del fundamento como lo sólido, lo que me sostiene, ¿no es cierto? Ya. Pero al mismo tiempo, por este ejercicio de la imaginación y del movimiento, es lo que me mueve, ¿no? Por eso estas palabras de Arrupe a uno lo movilizan, ¿no? Porque es la imaginación, el deseo, la convicción profunda que te mueve, te moviliza, pero al mismo tiempo te sostiene. ¿Cómo vivir eso, ¿no? ¿Qué nos queda después de este tiempo? Como un poco parafraseando lo de Víctor también, ¿no? Bueno, es lo que tú dices, tenemos que tener una base sólida. Y la base sólida la da precisamente, en este caso, una experiencia de Dios muy fuerte, muy fuerte. De manera que el Evangelio, que es lo que tenemos que vivir, lo que nos ofrece Jesús, nos dé esa plataforma para realmente poder, con esa solidez, tener, como decir, que la misión se vaya extendiendo precisamente para mirar alrededor de esa plataforma cuáles son los rostros que más tenemos que atender. Jesús, siempre que quería hablar en público, se iba a una plataforma, a un cerro, a veces se sentaba en una barca, se iba a las sinagogas. Y esas plataformas, por ejemplo, en un cerro, son para empezar las bienaventuranzas, que es lo que la felicidad que Jesús ofrece. Entonces, esa plataforma es para mirar a los demás con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. Muy bien, no sé si alguien más. Javier, ¿qué tal? Voy a prender acá mi cámara. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué dices? Bien, bien. Muchas gracias más bien por lo que has compartido, por lo que nos has podido preparar. Y bueno, y en primer lugar, lamentando la partida de tus primos, un abrazo fuerte en estos Te lo agradezco. momentos. Te lo agradezco. Y tal vez en el tema del fundamento, digamos, evocando las experiencias que hemos tenido algunos docentes, tutores en esta época de pandemia, este, tal vez también el tema del consuelo, ¿no? De la consolación y el acompañamiento que podemos darnos unos a otros, como este momento que podemos compartir contigo, ¿no? Y que de alguna manera también nos reconforta el poder vernos, el poder Así estar es. en contacto, el poder ser esta comunidad, ¿no? De la Ruiz, de alguna manera empujando, ¿no? Empujando porque también finalmente esa solidez del fundamento es una solidez entre nosotros, ¿no? Digamos, de esta confianza, ¿no? Y este cariño, este afecto, este sentir y gustar, lo que tú nos compartías en tus clases de música, ¿no? En cada tema que preparabas y nos ponías. Entonces, Ya todo ese deleite también está, creo que, a la base de ese fundamento que nos mantiene, ¿no? De alguna manera, Javier. te lo agradezco mucho, Rachid. Mucho, mucho, mucho. A Te lo ti, agradezco. Hemos vivido muy intensamente la Ruiz claro. de la Montoya.
Sí, por supuesto. Te agradezco mucho. No, a ti, Javier. Un abrazote. Un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Les voy a ofrecer precisamente para las otras dos crisis, ya de una manera mucho más breve, párrafos también del padre Arrupe, de este magnífico libro, Pedro Arrupe, Carisma de Ignacio, que además que, que Darío Moya fue compañero mío de filosofía en España, porque saben que ya de maestrillo me vine al Perú y me quedé para siempre. Y lo voy a decir con un cierto humor, Darío Moya es medio sordito, no le tomábamos el pelo, pero precisamente que como era medio sordo, escribía maravillosamente bien. Y les voy a leer 2 o 3 párrafos precisamente de lo que al final de Pedro Arrupe pone sobre la contemplación para alcanzar amor, que es con el que hemos comenzado toda esta exposición, que explícitamente es para la oración. Guarden las diapositivas para orar, porque algunas de ellas tienen citas bíblicas. Entonces, Arrupe dice, el amor, servicio a los hermanos y el amor a Cristo constituyen un único e indivisible objeto de nuestra caridad. La tensión entre fe y justicia, me van a decir algo que me emociona mucho. Cuando con Arrupe se definió que el jesuita es seguidor de Cristo para el servicio de la fe y la promoción de la justicia, eso ha producido el servicio de la fe y la promoción de la justicia que la misma fe necesita, ha producido que haya desde entonces muchos problemas y haya asesinatos de muchos jesuitas de todos los países. Se calcula que a partir de esa fe han muerto más de 45 jesuitas asesinados, entre ellos el 2018 nuestro compañero Carlos Ruiz Davez, ahí en Yamaquense. Además, lo digo, hay más de 400 santos y beatos jesuitas reconocidos. Bueno, 400 y tantos, y más de 300 mártires, entre ellos nuestros compañeros de El Salvador. Bueno, pues la promoción de la fe y de la justicia que dice Arrupe. Y de alguna manera, pues tenemos que reconstruirlo. La fe y la justicia se resuelven en la caridad. La fe está informada por la caridad y asimismo la justicia es una justicia superior. Es la caridad la que exige el amor, la que exige la justicia. Y otro párrafo más. El amor es la solución de los problemas apostólicos creados por la iniquidad moderna. El amor es lo más profundo y lo que da unidad a toda la personalidad y a la obra de Cristo. El amor es también lo más profundo de nuestras vidas y de nuestras actividades, ya que entre Jesucristo y nosotros hay un mismo espíritu común. El amor, por tanto, entendido en toda su profundidad y amplitud, caridad y misericordia, es el resumen de toda la vida de Jesucristo. Bien. Hay más párrafos, pero creo que lo podemos dejar aquí. Voy a leer el último párrafo. No caigamos en la presunción de creernos superiores a todos los demás,
hablando de la cuestión política. El Padre nos pide que tengamos sencillez de corazón. Las palabras de Cristo las podemos traducir así: que seamos personas entre todos los tesoros del reino y contribuir a edificarlo con extraordinaria eficacia. Hacernos como los pobres a quienes deseamos servir. Tantas veces se repite que los pobres nos han enseñado más que muchos libros. Aprendan de ellos esta lección tan sencilla y reconozcan mi corazón. Y con esto voy a terminar precisamente con una frase de Manolito Díaz Mateos, que fue mi espiritual y para mí un jesuita que más me ha emocionado y me ha entusiasmado. Fíjense esta frase de Manolito Díaz Mateos: los pobres nos evangelizan. La evangelización es dejarse conmover. El primer evangelizado es Jesús. Los pobres nos evangelizan. La evangelización es dejarse conmover. El primer evangelizado es Jesús. Bien. ¿Algún comentario más? Porque ya tengo que... Sí, ahora. No, Javier, agradecerte mucho. Juanca, dame un... Te doy un ¿Puedo? ratito, un segundito, pero solamente quería, antes que me gane el tiempo, agradecer porque nos has ido llevando a través de poemas, de frases, y ahora recuerdo de Manolo, a asuntos que creo que a varios nos afectan y nos dejan tarea para pensar. Jenny, por favor. Sí, bueno, un gusto escucharte, Javier. Me has hecho retroceder en el tiempo, en las clases de música, en los ejercicios espirituales que nos has dado, que bueno, he recibido, te he escuchado. Y es esto, esta última parte me ha llegado muy, muy profundo. Primero porque el principio fundamento es esa puerta de entrada para poder conocerse, para poder aprender a amar desde Dios, en Dios, con Dios. Y esto último que has dicho sobre la fe y la justicia, la experiencia de muchos jesuitas, y te decía que esto me tocó mucho porque quizás la experiencia de los hormólogos me hace conocer la experiencia de compañeros jesuitas en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, que le están pasando tremendo, pero que están allí, al pie, al pie, al pie. Y creo que esa es la experiencia de muchos de nosotros y nosotras, cristianos, creyentes, no creyentes, es decir, de aquellos que encontramos a Dios allí, en la vida, y que nos transforman. Permanece en el amor, diría Rupe, ¿no? Enamórate y eso lo hará todo. Y creo que no me alcanzarían palabras para poder decir todo lo que te he ido escuchando entre poesía. Es que tú sacas el arte, sacas la espiritualidad, sacas muchas cosas, te agradezco, pero me quedo con esto. Yo creo que quedarse en Dios, permanecer en ese amor de Dios, primero nos transforma a nosotros para poder hacer de este mundo también algo diferente. Creo que pasa primero por esa transformación personal que es la que vivió Ignacio y como tú has comenzado, y que nos lleva a vivir la espiritualidad desde una experiencia profunda que toca, que cambia la vida y que nos hace valorar todas las dimensiones del ser humano. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo que te has dado y que nos compartes con la Ruiz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a terminar con otro poema. Yo siempre digo que la música es el alma de la persona y de una cultura. Y la poesía es el alma de la literatura. Tú has hablado de la música. Entonces, este poema de José María Rodríguez Sola y Sola, que además estuvo en el Perú,
el 2007 me acompañé con él de ejercicios, y en Cuadernos de Espiritualidad he publicado muchas cosas. Precisamente esta es la oración del año ignaciano. Hay dos, le voy a ofrecer una, porque se habla de buscar todas las cosas en Cristo. Ver nuevas todas las cosas en Cristo. No es novedad el amor, porque es eterno. No es insólito llamarte en nuestros sueños, ni es sorpresa descubrir que nos esperas. No es la justicia un reclamo que oigamos por vez primera. El perdón nos es imposible, ni seguirte una quimera. Pero a la vez todo es nuevo, el amor y los anhelos, nuestros sueños y tu espera. Nuevo el grito de justicia, nuevo el perdón y la senda, porque seguir tus pasos es lo que alza tu bandera. Cuando tú, pobre y humilde, nos lo muestres con tus ojos, al fin veremos tu reino y habitaremos tu tierra. Pues es lo mismo que estamos viviendo en el Perú y en todo el mundo. Muy bien. Bueno, muy bien, Javier, muchas gracias. Lo dejo y tiene las diapositivas para orar. Sí, sí. Por supuesto, voy a decir algo. Si alguien quiere venir a Fátima, como confieso, todas las mañanas, todas las tardes, las mañanas de 10 a 12 y las tardes de 4 a 6, excepto miércoles y viernes, los demás días de la semana, dicen que se van a confesar, entre comillas, y puede venir alguien a conversar. Yo Diremos que nos vamos a confesar. Sí. Muy bien, los que podamos, por favor, abrimos cámara para tomar fotos, despedirnos. Javier, simplemente gracias. Creo que, como dije, nos dejas estas palabras, el vínculo, ¿no? Principio y fundamento, entre comillas, por un lado, y por otro, servicio de la fe y promoción de la justicia. Me ha hecho pensar ese vínculo y te lo agradezco. Muy bien. Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti, Juan Carlos, que eres el que has promovido todo. Muchas gracias.